existe mucha más gente que fabrica cosas que gente que luego se toma el tiempo de hacer un tutorial, de hacer fotografías durante el proceso y de subirlas, ¿no? Yo he aprendido tanto de gente y de tutoriales de personas que siento esta necesidad de hacer lo mismo, ¿no? Porque si yo he sido capaz de hacer cosas gracias a esta gente, pues al yo revertir parte del conocimiento ahí no estás haciendo más que ayudar a la comunidad y que cada vez haya una base de datos más importante y la gente sea capaz de llegar más lejos, ¿no? Gracias a este tipo de acciones. Hay veces que pincho a lo mejor en sitios que van a poner música electrónica o que va a haber un DJ o algo así, entonces pincho con el ordenador, pincho unos vídeos, pincho GIFs o lo que sea. Muchas veces meto este tipo de imágenes que grabo con la cámara, las mezclo con los vídeos que proyecto y es como un material propio que uso para pinchar. Pero luego cuando pincho con las máquinas, pues como otro rollo, ¿no? Un rollo mucho más lento, mucho más experimental y que la gente me vea a mí cómo lo hago en directo, ¿no? Y que vean la respuesta en el vídeo y en el sonido. Y entonces eso también es la otra parte de vídeo que hago, pero es mucho más personal. No es más que una grabación simulando la física de la cabeza humana, ¿no? Igual que se ocurre con el vídeo 3D, donde se puede ver en 3D mediante dos imágenes diferentes. El sonido 3D es algo que ocurre más o menos igual. Es un tema en el que mediante la emulación de esta cabeza, esta diferencia de fase entre un oído y otro, y dos micrófonos colocados dentro de unos pabellones auditivos, ¿no? Pues se consigue el que luego al reproducir este audio nos dé la sensación de que estamos en el sitio donde se grabó. Es algo muy, muy curioso y que suena muy bien, ¿no? Entonces, pues me decidí a desarrollar este proyecto y ha tenido una aceptación brutal. O sea, ha sido uno de los proyectos donde más repercusión ha tenido en internet. Me han llovido emails de todo el planeta, preguntas, gente interesada. Entonces, pues debido a esas respuestas, pues dije, bueno, pues voy a poner una serie de elementos a disposición de la gente, los que más me habían costado a mi trabajo conseguir, como en el caso de las orejas de silicona, que parece una tontería, pero de repente te pones a mirar por internet y no hay. Es una cosa que no existe, que es muy, muy específica. Entonces, en el proceso de fabricar las mías, pues aprendí a hacerlas y ya pues me he dedicado a venderlas por internet, así como algunos micrófonos, ¿no? Y yo creo que está bien dar una opción a la gente de comprar este micrófono en lugar de por 8.000 euros, pues por 400 o 500, ¿no? Sí, la gente se queda sobre todo muy extraña de cómo se consiguen esas imágenes. Suelen ser, dependiendo de qué configuración tenga, pues a veces son visuales muy ruidosos, ¿no? Casi el ruido de la tele, así de continuo, pero otras veces son formas geométricas o son formas fractales, son formas infinitas y la gente pues se queda un poco extrañada, ¿no? De que eso se pueda conseguir solo con una cámara y una tele. Pero al fin y al cabo todas las cosas que genera ese circuito funcionan de una manera física y electrónica. Entonces todas las respuestas van a tener cierta coherencia, ¿no? Con esa física de la luz, del sonido y todo. Y entonces a lo mejor en sonido no lo podemos apreciar tanto, ¿no? Esos patrones o esas distorsiones armónicas o ese tipo de cosas. Pero en vídeo sí, o sea, en imagen es mucho más fácil reconocer un círculo, reconocer un triángulo, una forma geométrica. Ah, mira, aquí están las imágenes de la primera vez que fuimos a la playa. Era la primera vez que veíamos el mar. El Mediterráneo como cementerio surge porque trabajo con CEMO 98 en el proyecto Europan Souvenir. Entonces Europan Souvenir es un proyecto sociopolítico. Europan Souvenir trata de hablar de Europa, una Europa de una forma crítica. No hay otra forma de hablar de Europa críticamente si no es contextualizándolo sociopolíticamente, hablando de cuál es la sociedad que tienes, qué políticas se aplican en esa sociedad y por lo tanto qué injusticias se crean.
Si hablamos del tema del estrecho como esa zona de cruce de peligroso, trayecto peligroso para los migrantes, pues tenemos que hablarlo eso es algo que está pasando en Europa, no es solo que está pasando en el estrecho, concierne a la comunidad europea, porque los que están cruzando el estrecho no cruzan para ir a España, cruzan para ir a Europa, ven a Europa como el sueño que les va a alejar de la pesadilla de la pobreza que vive en sus países, o de las guerras, o de las persecuciones políticas, o simplemente por ser de un credo. Hablamos del turismo porque hablamos sobre imágenes de playa, sobre gente de vacaciones, y sobre ese lienzo que parece muy bonito y que está ahí como ideal, subyace algo que no es tan ideal, ¿no? Que hay gente que pierde la vida intentando llegar igualmente a esas costas para disfrutarla igual que el turista que está en la playa. Años más tarde volvimos a la misma playa, con mi tío, mis primos otra vez, mi madre y mi hermana. Mi hermana ese día no quiso bañarse. Dice que no le apetecía bañarse en un mar lleno de fantasmas. Yo creo que un artista nunca es dueño realmente de lo que hace. Un artista es, digamos, que alguien que canaliza esa energía que tiene para hacer algo. Comunidad, software y hardware. Cuando hago circuit bending o intento buscar todas las cosas que me puede decir un aparato, realmente estoy como haciendo una derivación del pensamiento de esa máquina, ¿no? De la conciencia. Fue justo llegar al final y decir, bueno, pues ya está, como se ha acabado. Y lejos de sentirme orgulloso y contento y jugar con él, ya estaba pensando en lo siguiente, ¿sabes? Ya estaba diciendo, bueno, pues ahora quiero acabar esto, ahora quiero diseñar otra cosa. Un artista yo creo que tiene que estar también comprometido con la realidad que está viviendo. Yo solo conecto las máquinas entre sí. Lo que van a generar no lo sé. Lo que me interesa es ver cómo se comunican y las cosas que dicen.